Y bien, queridos amigos, estamos agradecidos con nuestro Dios ya de estar nuevamente totalmente en vivo en esta ocasión, transmitiendo desde EE Network para todo el mundo por la gracia de Dios. Por supuesto, estamos agradecidos por los diferentes canales, por las plataformas, por todos aquellos que nos retransmiten, las radiodifusoras, en fin, todos los medios que se unen en este momento para poder transmitir este programa, Avances Proféticos. Estamos muy felices y agradecidos con nuestro Dios porque, bueno, ha llegado el momento, ha llegado la hora de poder tener un programa muy, muy especial. Y la gran pregunta es, ¿será este caballero un apóstata de la fe evangélica? ¿Acaso será un hombre que ha sido engañado por el adventismo? ¿Cuál es la realidad acerca del pastor Miguel Ángel Ortiz? El pastor Miguel Ángel Ortiz, hoy con nosotros en vivo en esta entrevista maravillosa. Permítame saludarlo desde ya. Pastor Miguel Ángel Ortiz, qué alegría tenerte con nosotros aquí en las diferentes plataformas para todo el mundo. Ya estamos totalmente en vivo. ¿Quieres saludar a nuestro teleauditorio, a los cibernautas, en fin? Por favor, Pastor Miguel Ángel. Dios los bendiga, mi hermano. Un gusto saludarlos desde aquí, desde Lima, Perú. Pastor, a ustedes como anfitriones, ¿verdad? Y a todos los que ven el programa del Evangelio Eterno a nivel del mundo, queremos agradecer por la oportunidad que nos dan de estar, saludándolos a todos los hermanos y a todos los que nos ven y también son seguidores de la página que manejamos, Mensaje Fiel. Vaya un saludo especial para cada uno de ustedes, mis hermanos. Claro que sí, pastor, muchísimas gracias. Quiero enfatizar el siguiente pensamiento: la obra será dada a quienes la acepten, la aprecian y entretejan sus principios con su experiencia diaria. Dios elegirá a hombres humildes que traten de glorificar su nombre y de hacer progresar su causa, más bien que honrarse y favorecerse a sí mismo. Él suscitará hombres que no tengan tanta sabiduría mundanal, pero que estén relacionados con Él, que busquen fuerza y consejo de lo alto. Las filas raleadas se llenarán con aquellos a quienes Cristo se refiere cuando dice que acuden a la hora 11. Así que hoy estaremos conversando por la gracia de Dios, pero no podemos avanzar en este programa sin antes dirigir nuestra súplica, nuestra oración al director y productor, a nuestro Padre Celestial, al único que merece la honra y la gloria. Iniciamos nuestro programa con una palabra de oración. Vamos a suplicar la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, muchas gracias, porque estamos viendo no solamente las señales en el mundo astronómico, en el mundo político, en el mundo social, pero también, oh Padre Celestial, estamos seguros que hoy más que nunca tu regreso está a las puertas. Y gracias, Señor, porque tú estás llamando a hombres, a mujeres, para que levanten en alto el estandarte de la verdad, de tu palabra, de la fuente de la palabra verdadera que es la Sagrada Escritura. Señor, hoy podemos estar seguros que la palabra profética ciertamente que has entregado a tus hijos es la palabra profética más segura. Gracias, Señor, porque tú habrás de utilizar en esta hora al pastor Miguel Ángel Ortiz, como lo has venido utilizando, para nuevamente compartir en este diálogo, en estas preguntas, en estas respuestas, Señor, ese mensaje maravilloso que este mundo necesita escuchar. Gracias, Padre bendito, porque estás a nuestro lado, porque tú nos bendices, porque tú nos guías. En tus brazos de amor entregamos este programa, que sea para honra y gloria de tu santo nombre. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Centro Natural y Spa Rancho Los Olivos ha reaperturado para recibirte. Contamos con los siguientes servicios: hidroterapia, colónicos, masaje, jugoterapia, sauna, baño de vapor y mucho más.
Recuerda que tenemos paquetes de desintoxicación de 1, 2, 3 y 7 días. Estamos ubicados en el 1336 Rimrock Drive, Perris, California 92570. Llámanos a los números 888-722-2780 o al 323-256-3600. Centro Natural y Spa, restaurando vidas con el plan divino. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Les queremos recordar que estamos ya en las plataformas de Facebook. Búsquenos como El Evangelio Eterno ahí en Facebook y también en YouTube, por supuesto. Estamos totalmente en vivo, ya estamos al aire, gracias a Dios. Y es que estamos conversando, vamos a tener una conversación muy especial, amigable, por supuesto, con el pastor Miguel Ángel Ortiz. El pastor Miguel Ángel Ortiz en las últimas semanas pues ha sido un tema de conversación en miles de hogares, especialmente en el pueblo adventista esparcido en el mundo y también en el mundo evangélico. Hay, por supuesto, ¿verdad?, quienes pudiesen estar en acuerdo y también quienes puedan diferir. Esto es totalmente válido en todo tiempo. Sin embargo, lo más importante es estar de acuerdo con la palabra de Dios, y eso es lo importante. Como hoy nos daremos cuenta, todas las enseñanzas no han venido de una escuela, no han venido de una universidad para el pastor Miguel Ángel Ortiz, sino Dios a través de su palabra, de la investigación seria, ha revelado extraordinarias verdades que cada día se afirman más en el corazón del pastor. Aunque ya le hemos dado la bienvenida nuevamente, pastor Miguel Ángel Ortiz, aprecio mucho, con cariño, realmente su buena voluntad, su disposición. Sé que es un hombre bastante atareado. Él pastorea la Iglesia del Remanente en Lima, Perú, tiene estudios bíblicos. Conversando fuera del aire hablábamos de que por lo menos hay 10,000 mensajes que él está recibiendo de diferentes partes del mundo, vamos a decir, ¿verdad?, el mundo hispano, que se está dando cuenta. Realmente, lo último quizá en darse cuenta sea él, ¿verdad, pastor? Usted en darse cuenta de todo este impacto, porque uno sencillamente lo hace con amor, pero realmente Dios está utilizando de manera maravillosa. Pero yo tengo una inquietud, pastor. Algunos piensan que usted es un pastor adventista. ¿Es eso verdad? ¿Tú estudiaste en alguna universidad adventista? ¿Fuiste instruido por algún pastor adventista? ¿Qué sucede, pastor? Bienvenido nuevamente. La verdad, la gente bastante nos confunde como iglesia adventista y creen que yo pues tengo estudios teológicos y todo lo demás. La verdad es, mi preparación es autodidáctica, no tengo ni siquiera la secundaria terminada, apenas terminé lo que es la primaria y eso. Entonces, para estudiar en la universidad, creo que el adventismo necesitan haber pasado el colegio y todos los estudios y llegar a ser un pastor. Pero no, apenas sé poco leer y eso es todo lo que he aprendido. Y la gente nos confunde como la iglesia adventista por el detalle que predicamos doctrinas distintas ya en nuestra iglesia a la iglesia tradicional, que es la iglesia evangélica aquí en Lima, la iglesia pentecostal. De hecho, de ese ramo pertenecemos y lideramos la iglesia en ese ramo. Entonces, al presentar temas diferentes a lo que la iglesia tradicional enseña, pues nos confunden como adventistas del séptimo día. Luego vienen y mucha gente viene, nos visita y se da cuenta que nuestros programas, todo es una iglesia evangélica. O sea, se sienten en casa y dicen, no es un adventista, es evangélico. Entonces esto es lo que impacta también a mucha gente, el cual creo que en este programa vamos a aclarar en qué nos diferenciamos. Es por eso que nos confunden como adventistas del séptimo día. Podríamos llamarlo de ese lado.
Correcto, pastor. Sin lugar a duda, tú estás afirmando que eres un pastor evangélico, 100%, un pastor pentecostal, así tú lo has expresado. Entonces, la pregunta que te hago con mucho cariño y con mucho respeto, ¿cuáles son los puntos principales que hacen diferente ese mensaje que estás predicando del mensaje de la mayoría de los pastores evangélicos? Porque pues hay miles de denominaciones que están allí, pero ¿qué te hace diferente? ¿Cuáles son esas enseñanzas que están haciendo la diferencia con el resto del pueblo evangélico? Bueno, las diferencias notables, porque si hablamos no son pequeñas diferencias que se pueden camuflar, son diferencias que han roto una barrera completamente de la creencia tradicional de la iglesia, por lo menos en los programas que nosotros hacemos en la iglesia, que pastoreo, y en todas las redes a donde nosotros llegamos y a toda la gente que transmitimos. Primero, nosotros ya no creemos en la doctrina del rapto secreto. Si bien es cierto, la Biblia nos habla del arrebatamiento de la iglesia, creemos que este evento va a suceder en la única venida de Cristo que va a suceder. Ya no creemos, por lo menos, en un rapto anticipado antes de la segunda venida de Cristo, y esto es un escándalo dentro de la iglesia evangélica. Por lo menos que alguien crea de esa manera, está yendo en contra de los estandartes que levantó la iglesia evangélica, pues sencillamente ya no es bienvenido cuando uno impacta con este mensaje. Pero nada que hacer, porque este tema es completamente bíblico, no tiene que ver nada con una denominación, sino simplemente con la afirmación de que la Biblia dice. Este tema está descartado, por lo menos de en medio de nosotros, de la iglesia, de los grupos que lideramos aquí en Lima, que por lo menos hay 5 grupos ya que lideramos acá. Ahora, otra de las diferencias es que nosotros pues ya no creemos en la inmortalidad del alma. O sea, creemos que la persona cuando muere, muere. Y no hay nada por ahí vagando hasta pues cuando venga el tiempo cronológico, que resuciten al final. Como dice la Biblia, vendrá el día en que los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán unos para vida y otros pues para condenación y vergüenza, ¿no? Entonces estamos hablando que ya no creemos que el alma queda por ahí vagando, una doctrina que no surge, de hecho, ni siquiera esto es una doctrina bíblica. Esta doctrina viene a surgir después de la deportación de Babilonia. Esto es una doctrina que tiene origen en el engaño de Satanás a la mujer, tiene un origen también en lo que es Babilonia, ¿verdad? Nimrod y todo lo demás. Los que hemos rastreado toda esta doctrina sabemos que esta doctrina no tiene que ver nada con la Biblia. Que los padres de la iglesia lo hayan metido en los primeros 3 siglos dentro de la iglesia católica, pues por así llamarla, no tenía nada que ver con nosotros, y parte de esa doctrina ha sido absorbida por la iglesia evangélica, que nosotros de alguna manera ya no tenemos nada que ver con esa doctrina. También creemos que el ser humano va a sufrir el castigo de la muerte segunda en el lago de fuego. No creemos que el hombre va a estar por la eternidad allí, ya que también esta es una doctrina acuñada que viene de la mitología griega, que luego la iglesia la mete y hoy nos ha transmitido tradicionalmente la mayoría de estas doctrinas. Hemos descartado, por así decirlo, y creo que la doctrina más fundamental que nosotros creemos, por la cual nos hemos mostrado, como quien dice, como un perfil muy fuerte, muy contundente, y la cual es la doctrina que más ha impactado a la propia iglesia evangélica, es el punto de que creemos que si Dios dio 10 mandamientos y escribió con su propio dedo los 10, no podemos decir que uno es mayor que el otro, y no podemos decir que uno quedó anulado. Reconocemos que los 10 mandamientos están en vigencia, y eso incluye al sábado como día del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos del sábado como uno de los 10 mandamientos, la iglesia evangélica ha llegado a un escándalo tremendo, y el cual pues no hay nada que hacer ni discutir en eso. Las verdades no se deben discutir, se deben aceptar y se deben fomentar de esta manera. Ahora último, ya dentro de la iglesia inclusive, hemos llegado a estudiar también el punto de lo que es las leyes dietéticas que están dentro del pueblo que Dios lo dio, ¿verdad? Cuando Dios instaura la alimentación genuina, original. Y es un tema que también ya lo hemos planteado en la iglesia, y lo bueno es que la iglesia tiene mucha luz. Cuando ve una verdad en la Biblia, no se pone a pensarlo, sino que lo acepta.
Y la iglesia evangélica mucho pide confirmación, y esto es una anécdota que pasó dentro de nuestra iglesia, porque muchos de los que dijeron, bueno, pero yo como cerdo, pero yo como ello, y les dije, bueno, a partir de ahora no van a comer, porque la Biblia dice que no hay que comer. Y los que dijeron, pero, y si comemos, les voy a decir una cosa, se van a enfermar. Y eso pasó, mira, te lo digo con impacto, todos los que comieron cerdo de ahí en adelante, venían a contarnos y decían, mira, yo llevo comiendo cerdo 20 años, 30 años, 40 años, y a partir del mensaje predicado, y hemos desobedecido, claro, a las escondidas, y ahora ya es cierto. Nunca nos ha hecho daño, pero ahora eso les pasa porque ustedes ya lo saben. Y la iglesia evangélica, pues ahora por lo menos la que nosotros lideramos y hablamos, que de hecho son muchísimas personas, ya esto ha entrado. Eso nos ha hecho una gran diferencia también. Nos marcan, creo que esta última doctrina, que es bíblica, por cierto, y la anterior que hablé del sábado, son por lo menos las dos doctrinas que dentro de la iglesia evangélica nos hacen tildar, ustedes son adventistas, ¿verdad? Yo le digo, pero ¿cómo? Si estas doctrinas no surgieron en el siglo XIX, porque si fueran adventistas, estas doctrinas surgirían en el siglo XIX. Pues estas doctrinas tienen raíz bíblica y tenemos fuentes históricas que demuestran que el sábado, por ejemplo, ha sido guardado a través de la historia. Y si hablamos de la ley dietética o de la alimentación, la matanza a los pobres, a los pobres de León, por ejemplo, sí, años 177, los perseguidos a los cristianos los perseguían con morcina. El que no comía morcina era de hecho un cristiano. Año 177. Entonces, estamos hablando cuántos años después de la muerte de Cristo que los cristianos todavía no comían animales inmundos. Entonces, estamos a través de la historia rescatando ciertas cosas que no solo lo descubrimos, sino que lo aplicamos. Esto es lo bueno de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica no va con rodeo, La iglesia evangélica sabe una verdad y la hace. ¿Sí? Y hay miles de personas que nos escriben, como usted decía. Nosotros recibimos más de 10,000 mensajes al día de diferentes partes del mundo donde nos cuentan que ellos ya no se sienten bien en sus denominaciones. Aquí yo tengo todas las pruebas. Donde ya no se sienten bien en sus denominaciones, sino que salen y guardan el sábado y están practicando y pendiente de cada mensaje que nosotros damos y dicen, nos identificamos con vos. Y no solamente nos escriben ahora los hermanos de la iglesia evangélica, sino también hermanos inclusive de la iglesia adventista que nos dicen gracias, que nos has fortalecido y de alguna manera nos estás despertando. Y eso es bueno, que el impacto que Dios está haciendo, Él sabe cuándo y por qué lo tiene que hacer. Esto por lo menos quisiera nombrar hasta ahora estas doctrinas principales que nos han desligado totalmente de la iglesia tradicional. Y como decía, nada que ver está con una doctrina de alguna denominación, sino que tenemos la regla de fe, que es la Biblia, y podemos probar cada una de las doctrinas que estoy fomentando desde acá. Así es, mi hermano. Correcto. Pastor, decir que usted es una persona ignorante, definitivamente no te lo aceptaría de ninguna manera, porque la educación formal puede ser escasa en una persona, pero el deseo de investigar, ese deseo de conocer y sobre todo quien busca en la palabra de Dios nunca puede ser ignorante ni menos que nadie. Aunque no hubiese esa o no haya esa preparación formal, ¿cómo es que ha llegado a ser tan preciso en asuntos y en verdades tan extraordinarias como el sábado, como el asunto del rapto, que es una doctrina antibíblica, la inmortalidad del alma que no tiene sustento en la palabra de Dios, o lo más reciente, ¿no? Este asunto del régimen alimenticio, del asunto dietético, que todavía es relevante para el pueblo de Dios, solo por mencionar algunos temas? ¿Cómo llegas? ¿Qué método de estudio especialmente aplicas de esas escuelas de interpretación, verdad? El futurismo, el preterismo. ¿Por qué te inclinaste más hacia el historicismo? ¿Cómo llegas a estas conclusiones?
Mira, vamos a resumir así. El tema del sábado yo lo aprendí cuando yo tenía más o menos 11 años de edad, o 10 años de edad en el colegio. El profesor nos hizo memorizar los 10 mandamientos, pero lo bueno que él iba con una Biblia. Entonces él nos dio tarea de memorizar los 10 mandamientos. Lo aprendí y yo hice una pregunta ahí. Fue la primera vez que escuché sobre el sábado. Le dije, profesor, ¿a qué se refiere cuando dice reposo? Entonces él me dijo, mira, el día de reposo es el sábado. Si tú miras ahí dice un asterisco reposo, mira la parte de abajo, dice aquí equivale a sábado. Entonces, bueno, hasta ahí fue la primera vez que yo supe de eso. Más nunca hice una investigación allí a los 10 años, ni siquiera conocía al Señor, ni siquiera estaba coherente con buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, fueron años después que yo hice una investigación seria sobre este tema, una investigación histórica. Porque si bien es cierto, hay dos grupos teológicos que discuten esta idea. Uno dicen que es el domingo el día del Señor, otros dicen que es el sábado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo hice una investigación histórica viendo el rastro del sábado en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Yo tengo una fuente reunida histórica que es muy valiosa, lo aprendí mucho, pero me costaron el tiempo, el impacto de esto fue que me costó mucho tiempo estudiar, porque no hemos tenido suficiente herramienta para averiguarlo, pero las conclusiones históricas son tremendas y abrumadoras, que la Iglesia católica hacía concilios para prohibir la práctica del sábado. Y la pregunta que a mí me impactó es esta: si Pablo nunca enseñó a guardar el sábado, ¿por qué la Iglesia lo guardaba en el siglo II, III, IV, V? Inclusive cuando vemos nosotros al Papa Silvestre, vemos al Papa Silvestre hostigando a los cristianos para que dejen de guardar el sábado en el siglo V, en el siglo VI, inclusive a través de la historia. Cualquiera que me pregunte a mí y me diga, pastor, ¿tú me puedes mostrar la evidencia de que los cristianos, de que había cristianos guardando el sábado en el siglo VII? Y yo les muestro, les cito, estos eran los que guardaban en el siglo VII, en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo X. Tenemos todas las fuentes de cualquier siglo que me pregunte. Siempre ha habido gente que ha guardado el sábado. Entonces, a mí me sorprende cuando alguien me dice, el sábado es de los adventistas. Yo le digo, perdóname, pero el sábado no se implementa después de 1844. El sábado ya ha habido a través de la historia gente que lo ha guardado. Esto no tiene un origen adventista, no nos pueden confundir con eso. El punto del rapto, esto yo lo analicé bien en el punto cuando ya vino la pandemia. Mira, la pandemia 2019, 2020, 2 años por lo menos, no pudimos hacer nada aquí en Lima. Yo perdí el trabajo por el motivo de estar encerrado y fue el momento de sentarme a averiguar y lo poco que conocía, meterlo a debate en diferentes grupos de debate. Me dediqué desde el 2019 bastante a los debates con diferentes apologistas, con diferentes denominaciones. Entonces fue allí que yo vi que había distintas corrientes, por lo menos 3 las identifiqué muy claramente: el historicismo, el preterismo y el dispensacionalismo o futurismo. Entonces fue ahí cuando me senté y dije, no, aquí hay un problema, vamos a ver, vamos a analizarla cada uno de ellos. Me vi que el preterismo era una doctrina que no existe en los siglos tempranos, ni tampoco el futurismo, no existía. Las fuentes históricas tempranas nos demuestran que la corriente historicista viene efectivamente en las profecías desde Ireneo, del siglo II, sí, hasta Jerónimo, por ejemplo, del siglo IV, siglo V. Y así, inclusive cuando vamos a la Biblia, vemos que Jesús tiene el método historicista de enseñar y de trazar las profecías. Entonces, yo digo, si todos eran historicistas, los padres de la iglesia, cuando yo leo a los padres de la iglesia, leo, por ejemplo, la patrística, y leo también la creencia de los padres de la Reforma, encuentro que ellos eran historicistas en su interpretación profética. ¿Y en qué momento la iglesia cambió entonces a una corriente que era ajena, que se había creído por muchísimos siglos? Por lo menos. Entonces, haciendo esta investigación, yo me di cuenta y vi que la corriente del historicismo, la corriente del dispensacionalismo y la corriente del preterismo, por ejemplo, Luis de Alcázar es un jesuita que crea la corriente del preterismo y enfoca que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el siglo I, en el pasado, dando a entender que inclusive el cuerno pequeño ya fue en el pasado y señalando a Antíoco, pero esto es una locura porque es muy fácil refutar esta postura. Y se crean estas dos corrientes como para hacer una contrarreforma, para quitarse de encima, como quien dice, las acusaciones que les estaban haciendo los reformadores reales, los verdaderos reformadores reales.
en aquella época. Entonces, cuando vemos la creación del preterismo, es nada más y nada menos para ir en una contrarreforma, y cuando se crea el dispensacionalismo, el futurismo, Luis de Alcázar, viene luego Francisco de Rivera, Lacunza, luego impulsado por John Nelson Darwin, luego viene la Biblia, que confundió al mundo por un siglo, en cuanto a sus libros pie de página, que son la versión Scofield, que es una Biblia completamente desastrosa en la interpretación, pero lastimosamente esa es la Biblia que tenía la iglesia evangélica desde sus inicios, porque esa Biblia se mete dentro del mundo de la iglesia evangélica en el siglo XX, 1909, y está por 84 años. No existía por lo menos la Reina Valera, que hoy la Reina Valera es la Biblia que fomenta. Entonces, eso es lo que nos trajo el siglo XX. El siglo XX dejó que la iglesia evangélica sea completamente dispensacionalista, porque tenía una Biblia que era dispensacionalista, la versión Scofield, terriblemente así. Entonces fue ahí el momento que yo me dediqué por los 2 años por lo menos a hacer esta gran investigación, y dije, no, nosotros tenemos que ser historicistas y hay que volver. Y al rechazar el preterismo, el futurismo, estás entrando completamente en contra de tus propias creencias. Como evangélico pentecostal tienes que dejar de creer que el anticristo viene del futuro, sino que viene del pasado, que ya estuvo en el pasado y que vendrá del pasado, y que no tienes que creer que hay 2 venidas, o Cristo va a venir en 2 fases, sino en una sola fase. Y llegas a la conclusión de que la profecía de las 70 semanas ya se cumplieron en el siglo I, año 34 para ser exacto. Entonces, todas esas cosas, mi hermano, fue el COVID, que por un lado trajo mucha escasez, pero enriqueció pues nuestro conocimiento aquí arriba, y desde ahí terminó el COVID y se abrieron las iglesias, y teníamos que nosotros salir, por lo menos yo salir con algo nuevo, con un tema nuevo, y el cual no es que sea nuevo en el sentido que no existía, sino nuevo para nosotros, ¿verdad? Y eso fue el motivo, fue investigación. Y el que me cambió la mentalidad también fue Newton, un gran, extraordinario teólogo, historiador, fuentes de investigación. Yo leí mucho a Newton, y Newton era historicista. No existía en la mente de Newton ni de los padres de la Reforma. El descubridor de la ley de la gravitación. Correcto, sí. Correcto. Pastor, ¿por qué es tan peligroso para nuestros hermanos evangélicos aceptar el futurismo o el preterismo como asuntos esenciales, métodos de investigación bíblica? ¿Qué realmente esconden? ¿A quién quieren esconder estos métodos de interpretación profética? Mira, yo reúno todos los miércoles, tenemos reuniones pastorales con iglesias evangélicas, porque tenemos aquí el cuerpo de pastores evangélicos donde nos reunimos todos los miércoles. Entonces, yo dicté seminarios por lo menos 2 meses ahí, cada miércoles. Entonces, ellos me decían, pero no es necesario aceptar simplemente esta doctrina, ya que podemos también, a la final en nada nos va a afectar esta doctrina. Yo les decía, no, el problema no es simplemente esto. El problema de aceptar la doctrina dispensacionalista, el futurismo o el preterismo, es sencillamente, tiene un peligro tremendo. ¿Cuál es el peligro tremendo, mi hermano? Estas doctrinas lo que hacen es ocultar la verdadera identidad del cuerno pequeño, que los padres de la iglesia desde el siglo II hasta el siglo IV decían: cuando Roma caiga se levantará el cuerno pequeño. Eso decían desde Ireneo hasta Jerónimo. Por más de 400 años se enseñó esto. Ahora, el cuerno pequeño se levantó después de la caída de Roma, lógico. Y los padres de la Reforma en su tiempo peleaban contra ellos y la acusaban a la iglesia que salió de Roma como la verdadera identidad del cuerno pequeño. Ahora viene la contrarreforma con los jesuitas y dicen: no, la iglesia católica no tiene que ver nada con el anticristo. El anticristo viene del futuro y del futuro y del futuro. Y la corriente del preterismo dice: no, ya quedó en el pasado. Ambas corrientes tratan de limpiarle las manos, de lavarle las manos a una iglesia que sí es identificada por los primeros cristianos. La Enciclopedia Británica dice que tenemos pues el testimonio unido de los padres, de los cristianos anteriores, de los padres de la iglesia, sí, que ellos creían que el cuerno pequeño se levantaría después de la caída de Roma.
Y de la misma manera, todos nosotros, los que creemos en la corriente futurista, los que creíamos en la corriente futurista y de los que creen en la corriente futurista de que el anticristo todavía no ha venido, el anticristo viene del futuro, cuando el anticristo está a punto de levantarse de nuevo. Entonces el peligro es que si nosotros aceptamos esta doctrina, nos vamos a abrazar con el anticristo, con el cuerno pequeño, y vamos a hacer alianza con ellos, y de alguna manera lo vamos a aceptar, vamos a hacer el comunismo con ella, cuando es que nuestra mentalidad del anticristo todavía viene después que la iglesia se vaya, y como no nos hemos ido, entonces todo lo que hay aquí es anticristo, y nos juntamos y vamos a pensar, ¿cómo es el anticristo? Que la iglesia católica se va a levantar a hacer alianza con todas las denominaciones, y qué bonito que nos vamos a sentir apoyados. Ese es el peligro. El peligro es que nos vamos a casar con el anticristo. Entonces lo que tenemos que hacer para no formar parte de esta alianza ni de este nuevo orden mundial es sencillamente identificar quién es el anticristo y luchar en contra de ella, no solamente identificarlo, porque hay muchos que lo identifican. Ese no es el problema. El problema es el luchar en contra del sistema. Para eso hemos sido llamados. Y peligro, porque cualquiera que se levante en contra de esta corriente va a sufrir persecuciones, obviamente, pero si no estamos llamados para eso, estamos perdiendo el tiempo. Esto es lo que yo digo. Y de alguna manera, ese es el peligro. Si no creemos en lo que creamos, si no habría ningún problema. Pero ese es el peligro de creer en estas corrientes, hermano. Identificar la verdadera cara de quién es el cuerno pequeño. Correcto. Estaríamos hablando como si estuviese entonces metiendo, como en aquella parte, ¿verdad?, del caballo, el famoso caballo de Troya, que le están infiltrando al pueblo de Dios, han infiltrado al pueblo evangélico con una doctrina que no le pertenece, y claro, pues es muy fácil, ¿verdad?, entonces tender las manos del mundo protestante hacia el papado, concretamente, que así lo identifica el cuerno pequeño. La palabra de Dios identifica como cuerno pequeño precisamente pues al papado. Ese hay que decirlo, ¿verdad?, con todas sus letras. No es el papa, es el papado, pero evidentemente viene en la parte final de la historia, a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué has encontrado de ese papel tan preponderante del cuerno pequeño? ¿Será que en Apocalipsis hay evidencias de que es el cuerno pequeño y no un anticristo mitad de ser humano y mitad diablo, sino un poder que ha venido gobernando, que tuvo una herida y que ahora se ha recuperado de esa herida y ahora está hacia el final, en la etapa final de la historia? Tiene un papel realmente importante, relevante contra el pueblo del Señor, enfatizando lo que acabas de mencionar y también pues trayendo, ¿verdad?, esa luz maravillosa que Dios ha puesto delante de ti. Mira, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13, yo creo que Apocalipsis 13 debería sonar en todos los púlpitos evangélicos y no solo de la iglesia evangélica. Aunque la iglesia evangélica este tema desconoce completamente, estos temas no deberían sonar solamente dentro de la iglesia evangélica, sino inclusive dentro de las iglesias de todo el mundo. ¿Por qué? Por así decirlo, porque estamos entrando a un punto donde este va a ser tema de debate. Mira, cuando vamos a Apocalipsis 13, nosotros encontramos dos bestias, ¿verdad? La primera bestia es la representación específicamente del cuerno pequeño. Específicamente vemos ahí, el Apocalipsis 13:1 dice, me parece sobre la arena del mar, vi salir una bestia del mar. Cuando identificamos esa bestia, es la misma bestia que surge después de la caída de Roma. Es la bestia que sufre una herida mortal, es la bestia que persigue, que cambia los tiempos y la ley, es la bestia que tiene poder blasfemo, es que tiene autoridad sobre 1260 años, 42 meses, llamémoslo así, tiempo, la mitad de un tiempo, y es la misma que es impactada en la cabeza con una herida mortal. Y esto sabemos nosotros que el apogeo que tuvo la iglesia sobre Europa, sobre las naciones, desde el 538 hasta 1798, probado por la historia. Es irrefutable este punto. Sabemos que la segunda bestia que surge, cuando vemos Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante, vemos que hay un surgimiento de una segunda bestia, el cual sería la bestia que tendría la autoridad para los últimos tiempos, la cual le va a dar un aliento de vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios creó al ser humano? Dice Santiago 2:26 que el ser humano cuando estaba pues
polvo y él alentó en su nariz, ¿verdad? Esto también lo dice Génesis 2:7, al darle aliento de vida lo levantó, ¿verdad? Eso es lo que sucede, vemos en Apocalipsis 13:12, si no mal recuerdo, que le va a dar aliento de vida justamente a esa bestia que tuvo una herida mortal y fue sanada. Entonces, nosotros vamos a ver que el que pone la marca de la bestia es justamente la bestia que había tenido una herida mortal. O sea, el que pone la marca de la bestia, valga la redundancia, es la bestia que en el pasado tuvo que tener una herida mortal. O sea, nosotros cuando hablamos de Apocalipsis 3 encontramos que el que pone el 666 y el que hace la persecución es la iglesia misma que ya estuvo 1260 años con un apogeo, la que tuvo una herida y la que pues va a surgir de nuevo. Entonces no hay nada que hacer en este aspecto. Nosotros, viendo ese punto, no esperamos un anticristo del futuro que venga a poner la marca de la bestia después que la iglesia sea arrebatada, ya que Tesalonicenses es mortal cuando dice que hay 2 eventos que van a suceder antes de la aparición del hombre de pecado. Primer evento es la apostasía. Segundo evento, la aparición del hombre de pecado. El tercer evento es el arrebatamiento de la iglesia. No esperamos ningún arrebatamiento de la iglesia antes de la manifestación del hombre de pecado. Si el hombre de pecado es el que se levanta para poner la marca de la bestia, ese hombre de pecado tiene que haber estado ya en el pasado para sanar su herida y volver con la misma autoridad que le fue dado. Y créeme que esto no va a suceder en el futuro muy lejano. Tú y yo vamos a estar vivos y con nuestros ojos lo vamos a ver. De eso estoy completamente seguro. Wow, qué tremenda situación la que vemos en este momento, y que sin lugar a dudas tiene una relación directa con la famosa Agenda 2030. Tú has mencionado el nuevo orden mundial, y has dicho que pues eso ya no está lejano, eso ya está prácticamente delante de nosotros. ¿Cómo el día sábado, crees tú, a la luz de la palabra de Dios, va a representar un punto crucial, una piedra de toque, un asunto de debate, pero no solo de debate, sino hasta de una nueva persecución en esta época? ¿Crees que el cuerno pequeño tiene que ver? Ahí están las noticias, ahí está en forma abierta, pero proféticamente hablando, ¿tiene que ver este cuerno pequeño con la imposición entonces de las últimas persecuciones, o de la última persecución contra el pueblo de Dios, pastor? Que menciona ahora la Agenda 2030, pues dentro de la Agenda 2030 la intención sana, entre comillas, de esto es poner y establecer un día como un día de descanso obligatorio. Y esto cualquiera que pues ni siquiera sea estudioso de la Biblia se da cuenta lo que hay detrás de eso. Y yo estoy no solamente seguro, estoy completamente convencido de que el domingo va a ser un día establecido por la orden de cada país bajo obligación, inclusive hasta bajo pena de muerte. Y en esto pues no van a chocar los evangélicos. Yo siempre en mis mensajes, siempre que cuando hablo con ellos, yo les digo, ustedes no se preocupen. Los que se preocupan son los que nosotros hemos aceptado ese día. Ahí va a haber de verdaderamente el zarandeo que viene pues el diablo con todo su furor. Y el sábado va a ser el punto de debate sobre la mesa, creo que como el pan del día. Y así que hay que tener una preparación bastante fuerte sobre este punto, ya que el enemigo es capaz de usar cualquier tipo de argumento para hacernos dudar. Y va a haber muchísima gente inclusive que hasta va a dejar de creer lo que ha creído y se va a ir, y otros van a reemplazar quizás en la creencia. Pero el detalle es es que yo estoy convencido de que el papel de la anulación del sábado por completo y la imposición sobre el domingo como día del Señor, esto va a ser crucial dentro de la Agenda 2030. ¿Y por qué 2030? Porque se supone, o dicen muchos, que hasta el 2030 debe estar establecido todo esto. Imagínate, mi hermano, si esto fuera cierto, ¿cuántos años nos tocan ver todavía? 7 años. Imagínate, ¿qué hacemos en 7 años? En 7 años, pues estamos a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Imagínate todo lo que... Y como usted decía, yo estoy convencido de que el sábado va a ser uno de los mandamientos más atacados por la Agenda 2030 y por lo que es el nuevo orden mundial. De eso no hay ni siquiera duda.
en debate, mi hermano. Estamos llegando al final de este programa y hay asuntos muy importantes que tocar, sin lugar a duda, pero uno de los puntos que me ha llamado mucho la atención es lo que mencionas acerca del espiritismo en las iglesias, en la iglesia evangélica. ¿Cómo se manifiesta ese espiritismo? ¿De qué manera está penetrando las filas del pueblo de Dios este asunto que en realidad no tiene nada que ver con Dios? Mira, el tema del espiritismo es cuando nosotros vemos los documentales de nuestros propios hermanos evangélicos, pentecostales, alarmados. Hay documentales muy buenos con respecto a este tema. El espíritu de la Kundalini ha entrado dentro de la iglesia por lo menos en los últimos 30 años. Fuerte, donde pues ahora hay fuertes manifestaciones dentro de la iglesia que por lo menos nunca se ha visto. Cuando vamos al libro de Corintios, al libro de Hechos y a todo el Nuevo Testamento no vemos este tipo de manifestaciones, y de alguna manera el espiritismo está dentro de la iglesia con las prácticas, confundiendo al falso mover del Espíritu Santo y haciendo todo tipo de espectáculos, el cual nunca se ha visto jamás, ni inclusive en los inicios de la iglesia evangélica. Pero hoy en día el espiritismo ha entrado de esa manera. Y como de otra manera también, ya que esta es la razón por la cual nosotros es un peligro creer en la inmortalidad del alma, porque al creer en la inmortalidad del alma estamos creyendo de alguna manera, estamos jugando de alguna manera con una doctrina muy delicada que tiene que ver con el espiritismo, ya que nos da una puerta a creer de que las personas no mueren, sino que por ahí están andando, ya sea en un cielo o también en un lugar de tormento ya en el presente. Y esta es la manera que el espiritismo ha entrado en la iglesia, y hoy en día se predica este tipo de cosas. Y lo peor de todo no es eso, sino que cuando uno quiere hacer una limpieza hay mucha gente que se opone, inclusive están votando a sus miembros que se oponen a esta doctrina. Y el espiritismo, de hecho, como decías al principio, Satanás ha introducido el caballito de Troya metiendo en la iglesia todo tipo de espíritus que hoy en día la gente le encanta. La gente anda buscando este tipo de iglesias donde haya esos moveres y esos salteríos y esas desmayadas. Créeme que hay lugares donde tú vas, y te lo digo en serio, yo voy inclusive a iglesias que nos invitan donde se practica este tipo de cosas, pero gracias a Dios dentro de la iglesia de nosotros ha sido limpiada y estamos cada día enseñando lo que es el verdadero significado de lo que es el Espíritu Santo. El tema del Espíritu Santo es un tema muy desconocido dentro de la iglesia evangélica. No quizás con todos, pero la gran mayoría ha caído en este engaño del falso mover del Espíritu Santo, que de hecho nosotros creemos que el Espíritu Santo tiene su función primaria, cambiar al ser humano la vida y hacer que el ser humano ande completamente convertido todos los días de su vida, no simplemente en una noche de culto ni en una noche de vigilia. Y este es, mi hermano, el punto principal, que de alguna manera gran parte de la iglesia ha aceptado lo que es el espiritismo dentro de la propia iglesia, el cual pues nosotros lo denunciamos de alguna manera y no estamos de acuerdo para nada con este tipo de cosas que están pasando. Y pues, ¿qué podemos hacer? Simplemente anunciar de una manera clara que esto no debería suceder ya más. Y hay que poner un freno en seco y pues dar una vuelta en giro de 90 grados y enseñar lo que realmente la Biblia dice que tenemos que hacer, mi hermano. Así es. Aunque no eres adventista, pastor Miguel Ángel, realmente lo has dicho abiertamente. La iglesia adventista es la iglesia verdadera, una iglesia que tiene un llamado profético. Seguramente que lo has analizado con mucho cuidado, con esa mente que Dios te ha dado y ese espíritu de investigación. Pero ¿crees que exista en algún momento algún peligro, algún reemplazo, vamos a usar esa palabra, reemplazo de algún tipo de adventistas que pudieran estar solamente pensando que por ser nominalmente parte de la iglesia adventista, con eso es suficiente? Desde tu perspectiva externa, tú que lo ves, pues tal vez no como alguien que somos parte de, ¿no? Queremos mantenernos en ese círculo, pero en tu perspectiva,
¿crees que habría peligros para el pueblo adventista nominal? Bueno, partamos por el punto primario que me dices, ¿no? Si la iglesia adventista es una iglesia profética. A ver, cuando nosotros estudiamos la Biblia y usamos el método historicista, encontramos en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pues si lo vemos desde el método historicista, vemos un cumplimiento en el siglo XIX tremendo. Y si la iglesia adventista es llamada como la iglesia de la profecía, terminando al culmino de las 2300 tardes y mañanas, vamos a verlo desde ese lado, y de alguna manera ellos son el pueblo elegido, porque hay acontecimientos muy grandes en el siglo XIX. Cuando uno analiza la Biblia desde el método historicista, vemos el surgimiento de 3 denominaciones por lo menos grandes por esos años: los Testigos de Jehová con Carlos Russell, los mormones con Joseph Smith, y los adventistas también con su espíritu de profecía, Elena de White. O sea, ambos, y surge lo que es también el comunismo, surge también en esas mismas fechas lo que es el ateísmo, Darwin, ¿verdad? O sea, hay algo allí que de alguna manera hay un acontecimiento fuerte en el siglo XIX. Hay un acontecimiento fuerte si es que marcamos las profecías de las 2300 tardes y mañanas. Si al ser esta profecía una profecía directa para un determinado grupo que surgiría, al ser esta profecía exacta y cumplida, nada que ver. Daría a entender, a hincapié de todas maneras, que la iglesia adventista sería un pueblo que específicamente Dios preparó. Pero ese no es el problema, porque hay un Saúl que fue elegido como rey, y alguien que no hizo las cosas como Dios quería, pues Dios eligió a un David antes para reemplazarlo, a un Salomón que recibió por secuencia el ser rey. Hay un Jeroboam que fue reemplazado. Hay gente diciendo en el siglo I, como los judíos que le decían a Cristo: pero nosotros somos descendientes de Abraham. Ellos eran, y lo eran de verdad, genéticamente lo eran. Ellos eran el pueblo de la promesa, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que tenía promesas, todo, Y Dios les dijo, Jesús les dijo: ¿saben qué? Miren, ustedes pueden ser los papás aquí, es cierto, no hay que negar esa parte, pero déjenme decirles que si ustedes no hacen la voluntad, aquí tenemos piedras que también pueden revivir y hacer lo que ustedes hacen. O sea, para Dios no hay ningún problema. Yo creo, estoy convencido, si la iglesia adventista es el pueblo profético para señalar por lo menos las doctrinas que estoy fomentando, que sí las señala e influye en el mundo, y si no la hacen, lastimosamente van a tener que hacer los católicos, y van a tener que ser los evangélicos, que pues ahora están todavía saltando y gritando en sus iglesias, porque un evangélico es determinado. Cuando un evangélico sabe algo, ese no se queda callado ni mudo. Un evangélico es capaz de impactar a mucha gente y no necesita masa, necesita gente convencida y con una convicción tremenda para anunciar esto. Así que si la iglesia adventista se considera la iglesia profética y no se pone las pilas, dígame quién lo va a hacer. El mensaje se tiene que dar contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Esto no va a parar. Tenemos al nuevo orden mundial frente a nuestros ojos. Y entre el nuevo orden mundial y ahorita tenemos un derramamiento del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿sobre quién va a caer esto? Sobre las personas determinadas a hacerlo. Y los que no, lastimosamente, la arca se cierra y nos quedamos afuera. Así que hay que levantarnos con ganas. Y creo que mejor de todo, ustedes que tienen el conocimiento y el material por todo lado. Nosotros no tenemos ni siquiera un libro. Ni siquiera un libro para prepararnos. Pero ustedes deberían darnos a todos el impacto mundial. Yo creo que si la iglesia adventista haría un impacto mundial, todos se unirían a hacer un impacto, haría un impacto mundial. ¿Por qué? Anunciar el sábado como día del Señor debe ser la primera tarea y ya lo deben de tener al mundo. ¿Saben que la voz que nosotros tenemos en el mensaje de nuestro contenido, que lo lanzamos, se llama en la página Mensaje Fiel, así nos los van a encontrar en todas las redes? Nos hemos centrado en salir de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque imagínate, el nuevo orden mundial está a la puerta de la esquina. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pregunta, ¿quién lo va a hacer? Entonces, a prepararnos, porque el hecho de reemplazo siempre ha existido en la Biblia. Y roguemos que esto no pase. Que sean ustedes los privilegiados y nosotros pues les pisemos los talones y aprendamos de ustedes en su buen caminar y en su buena enseñanza. Así, mi hermano. Pastor, finalmente yo quiero, en los pocos minutos que nos quedan, hablar de esa reacción, pero la reacción positiva de los pastores evangélicos,
de los hermanos evangélicos que han recibido mensajes. Ya sabemos que va a haber críticos y especialmente en las redes sociales pues es tan fácil, ¿no? Criticar, insultar, pero la reacción positiva, para cerrar con broche de oro, esas noticias maravillosas, esas invitaciones a República Dominicana, a Colombia, a tantos lugares, por hermanos evangélicos, por pastores evangélicos que quieren conocer la verdad. Cerremos con esa pregunta. Mi hermano, nosotros recibimos mensajes, cantidad de gente que ya salió de sus iglesias, que ya está reuniendo en casas, que ya están reuniendo en lugares donde ven nuestros programas y nos dicen, hermanos, está bueno, nosotros somos evangélicos, pero ya no nos identificamos como vos dentro de la iglesia evangélica. Mira, si todas las personas de estas nos reuniéramos en un lugar, créeme que tendríamos que ampliar el lugar porque no caberíamos. Inclusive aquí los mensajes que se dan, y la gente viene de varios sitios, vienen viajando 2, 3 horas, 4 horas, inclusive gente de países diferentes han venido para sacarse la espina del clavo. Y cada día la gente se suma. Tenemos un local que lo veíamos al principio muy, muy grande, ahora ese local ya, Dios quiera, nos dure hasta fin de año y cambiarlo por un más grande porque se está abarrotando la gente. Nosotros predicamos, damos un mensaje y este mensaje, pues inclusive pastores de la propia iglesia evangélica ya se unieron a nosotros escuchando estos mensajes y claro, que se metieron en problemas, claro, pero para eso hemos sido llamados. ¿Para qué más? No hemos sido llamados para complacer al hombre, ¿verdad? Sino para complacer a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo creo que esto va para más porque recién ha comenzado, mi hermano. Así que nada que hacer, solamente seguir y confiado en Él. Y también saber que tenemos enemigos, obviamente. Pero pregúnteme si me interesa, ¿no? De alguna manera, ¿por qué me va a interesar cuando estamos haciendo las cosas bien? Uno se debe preocupar de ser criticado cuando hace las cosas mal. Ahí sí, que se congoje. Pero cuando uno está haciendo las cosas bien y vienen las críticas, wow, no nos va a ir para atrás, no nos va a empujar. A veces me escribe y dice, pastor, ¿qué dirán las críticas? No te desanimes. Le digo, no, las críticas me alientan a seguir más. Porque por lo menos nos damos cuenta que estamos haciendo algo bueno. Porque al que no hace nada no le critican. No hagas nada y no te va a criticar nadie. Empieza a hacer algo y vas a ver cómo te van a criticar. Entonces, la crítica es parte de nuestra convivencia. Hay que acostumbrarnos a vivir con ella. Simple. ¿Qué más podemos hacer? Así es, mi hermano. Todo el que quiera vivir piamente padecerá persecución, dice la palabra del Señor. Pastor, muchísimas gracias. Espero que esto tenga una segunda y una tercera y una cuarta plática, ¿verdad? Sé que estás bastante ocupado, pero es un deleite, es una alegría conversar y llevar a nuestros hermanos. Son miles literalmente de personas las que hoy están viendo los diferentes canales, ¿verdad?, del Evangelio Eterno, las diferentes emisoras de radio, y estamos felices, gracias a Dios, de esta bella oportunidad. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, mi querido pastor, y también sobre usted, mi querido oyente. Hoy deseamos que el Todopoderoso nos acompañe. Pastor, éxito, firme hacia adelante, y que el Espíritu de Jehová pueda morar en ti y pueda cumplir esas promesas extraordinarias que Él ha dado. Que Dios te bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias. Saludos a tu iglesia y saludos a toda la familia de Dios donde quiera que vayas. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Amén. Gracias. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy, Avances Proféticos. Hemos conversado con el pastor, así que como ustedes se han dado cuenta, no es apóstata, tampoco ha sido influido directamente por alguna escuela adventista. El Espíritu de Dios ha trabajado. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vamos solamente diciendo: conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Jehová te bendiga y te guarde de ahora y para siempre. Amén.